En el verano de 1930, en plena Gran Depresión, cuando la mayoría solo pensaba en sobrevivir, nace un niño que, sin saberlo, iba a descubrir un patrón que casi nadie logra ver, y que lo convertiría en uno de los hombres más ricos del mundo. Su nombre, Warren Edward Buffett. Y lo más inquietante es que su ventaja no apareció en la adultez, sino mucho antes. Porque mientras otros niños jugaban, él ya estaba haciendo algo que parecía insignificante, pero que escondía el principio que definiría toda su vida. Y cuando lo entiendas, vas a ver el dinero de otra forma. A los 6 años, Warren compra paquetes de chicles y los revende puerta por puerta, pero lo interesante no es lo que vende, sino cómo piensa mientras lo hace. Compra barato, vende más caro, repite. Parece obvio, pero aquí hay algo que la mayoría nunca desarrolla: conciencia del margen. Luego prueba con Coca-Cola, luego con revistas, luego con cualquier cosa que genere flujo. Y aquí aparece una pregunta que empieza a diferenciarlo del resto. ¿Y si el objetivo no fuera ganar dinero, sino entender cómo se multiplica? Porque ese pequeño cambio mental es el que más adelante le permitirá hacer algo que otros no pueden sostener. A los 11 años, compra su primera acción, pero lo que ocurre después es lo que realmente importa. El precio cae, y cae, y cae. Y aquí es donde la mayoría abandona, pero no Warren. Cuando finalmente sube, vende con una pequeña ganancia, lo que parece una buena decisión, hasta que ocurre algo que lo marcará para siempre. La acción sigue subiendo, hasta más de $200. Y en ese momento aprende algo que muchos inversionistas nunca entienden. Incluso después de años, no perdió dinero, pero perdió algo mucho más importante. Y esa lección es la base de una de las mayores fortunas de la historia. Mientras otros jóvenes gastan dinero, Buffett hace algo que parece aburrido, pero que es radicalmente poderoso. Genera ingresos y no los consume. A los 14 años compra una tierra agrícola, pero lo importante no es la compra, es lo que hace después. La arrienda. Gana dinero, sin trabajar directamente en ella. Y aquí aparece un concepto que la mayoría ignora durante toda su vida: ingresos pasivos. Pero hay algo aún más interesante, porque este patrón se repetirá de una escala que nadie en ese momento podría imaginar. Buffett intenta entrar a Harvard y es rechazado, lo que para muchos sería un límite. Para él se convierte en un desvío clave. Termina en Columbia, donde conoce a Benjamin Graham. Pero lo importante no es el encuentro, sino lo que Graham le enseña a ver, porque no le enseña a ganar dinero, le enseña a pensar diferente al mercado. Y una vez que entiendes eso, ya no puedes volver atrás. Graham introduce un concepto que parece simple, pero es profundamente contraintuitivo: comprar algo por menos de lo que realmente vale. Fácil de decir, difícil de ejecutar, porque el mercado está lleno de ruido, emociones, miedo, euforia. Y aquí aparece la verdadera ventaja de Buffett. No reacciona como los demás, pero hay un problema. Saber esto no es suficiente, porque el verdadero desafío es mantener esa disciplina cuando todo el mundo hace lo contrario. Y eso es lo que lo pondrá a prueba más adelante. Buffett quiere trabajar con Graham, pero es rechazado una vez y otra vez. Y aquí ocurre algo que separa a los extraordinarios del resto. No cambia su objetivo, mejora su preparación, sigue estudiando, analizando, aprendiendo, hasta que finalmente, en 1954, lo logra. Pero lo interesante no es que lo haya conseguido, sino lo que ya era capaz de hacer cuando nadie le daba la oportunidad. Mientras otros buscan rapidez, Buffett desarrolla algo mucho más poderoso: paciencia estructurada. No invierte por impulso, no sigue tendencias, no busca emoción, busca lógica. Y aquí aparece una de sus reglas más famosas, que suena simple, pero es extremadamente difícil de aplicar en la realidad: no perder dinero. Pero hay algo que aún no ha descubierto completamente, y cuando lo haga, su estrategia dará un salto que cambiará todo. En 1956, Buffett regresa a Omaha y crea su propia sociedad de inversión.
poco dinero, pocos inversores, cero fama. Pero hay algo que nadie más tiene en ese momento: un sistema claro. Y aquí es donde ocurre algo interesante, porque mientras otros intentan predecir el mercado, él hace algo completamente distinto. Y eso empieza a generar resultados que llaman la atención. Buffett empieza a superar al mercado una y otra vez, pero sin hacer espectáculo, sin promesas, sin marketing, solo decisiones consistentes. Y aquí aparece una pregunta que empieza a incomodar a muchos en Wall Street. ¿Cómo alguien tan aburrido está ganando más que todos? Pero la respuesta no es lo que parece, porque no se trata de inteligencia extrema. Se trata de algo mucho más difícil de sostener. En 1962, compra acciones de Berkshire Hathaway, una empresa textil en declive. Todo indica que es una mala decisión, y de hecho, lo es. Pero aquí ocurre algo clave, porque en lugar de abandonar, Buffett transforma el error, convierte la empresa en un vehículo de inversión, y aquí nace algo que pocos entienden en tiempo real. A veces, el error correcto es el que te obliga a evolucionar. Berkshire deja de ser textil y se convierte en un imperio financiero. Buffett empieza a comprar empresas reales, con ventajas reales, y aquí introduce un cambio fundamental en su estrategia. Ya no busca solo barato, busca excelente. Pero hay algo aún más importante, porque esta decisión es la que le permitirá resistir lo que está por venir. Buffett pasa horas leyendo, todos los días. Mientras otros reaccionan, él se prepara. Y aquí aparece uno de los conceptos más poderosos y más ignorados del mundo financiero: el interés compuesto del conocimiento. Pero hay un detalle, porque este hábito, que parece lento, es el que le permitirá actuar rápido cuando llegue el momento correcto. Y ese momento está más cerca de lo que parece. Buffett empieza a ser observado, seguido, analizado. Lo llaman el oráculo de Omaha, pero ese título trae algo más que fama, expectativas. Y aquí surge una nueva pregunta: ¿puede alguien mantener este nivel de acierto cuando todo el mundo está mirando? Porque lo difícil no es ganar una vez, es hacerlo durante décadas. El mundo financiero cambia, más velocidad, más riesgo, más especulación. Y Buffett se enfrenta a su mayor desafío hasta ahora: seguir siendo fiel a su estrategia, en un entorno que premia lo contrario, porque lo que viene no será un simple cambio de mercado. Serán crisis reales, miedo real, decisiones que separan a los que sobreviven de los que desaparecen. Había construido una filosofía sólida, probada, consistente, pero aún no había enfrentado su prueba más grande, porque en los próximos años el mercado colapsará, el pánico dominará y millones tomarán decisiones impulsivas. Pero Buffett hará algo diferente, algo que lo definirá para siempre y que responderá a una pregunta clave: ¿qué hace realmente un genio cuando todos los demás están perdiendo la cabeza? Es el año 1987 y en un solo día el mercado sufre una de las caídas más brutales de la historia. Pánico, ventas masivas, decisiones impulsivas. Pero mientras millones intentan salir, Warren Buffett hace algo que parece ilógico y que define toda su filosofía, porque en lugar de preguntarse ¿cómo evito perder?, se hace otra pregunta mucho más poderosa: ¿dónde está la oportunidad que nadie quiere ver ahora mismo? Y lo que hace después es lo que separa a los inversores comunes de las leyendas. Buffett no corre, no vende por pánico, observa, analiza y actúa justo cuando los demás están paralizados. Aquí aplica una de sus frases más famosas, pero también más mal entendidas: sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos. Suena simple, pero hay algo incómodo en esto. ¿Realmente podrías comprar cuando todo indica que deberías huir? Porque eso es exactamente lo que él hace. Y los resultados empiezan a hablar por sí solos.
A finales de los años 80, Buffett invierte una suma gigantesca en Coca-Cola, una empresa aburrida, ya conocida, sin aparente explosión futura. Muchos no entienden la decisión, pero Buffett no invierte en modas, invierte en certezas, una marca global, un producto constante, una ventaja imposible de replicar. Y aquí aparece un patrón que se repetirá. No busca lo nuevo, busca lo inevitable. Y con el tiempo, esta decisión se convierte en una de las inversiones más rentables de la historia. Pero lo interesante no es cuánto ganó, es por qué fue capaz de verlo antes que los demás. En un mundo obsesionado con la acción, Buffett hace algo radical: espera. No invierte todos los días, no reacciona a cada noticia, no necesita moverse constantemente. Y aquí aparece una de sus mayores ventajas y uno de los conceptos más difíciles de aceptar. El dinero no se hace en la acción, se hace en la decisión correcta, sostenida en el tiempo. Pero hay un problema, porque esta estrategia empieza a ser cuestionada cuando aparece una nueva fiebre, una que promete riqueza rápida y que pone a prueba incluso a los más disciplinados. Finales de los años 90. Internet explota, empresas sin ganancias, multiplican su valor, todos están entrando, todos están ganando, excepto Buffett. Y aquí surge una crítica masiva. ¿Se quedó atrás? ¿Perdió su toque? Porque mientras otros se hacen ricos rápidamente, él se mantiene al margen. Y esto genera una pregunta incómoda. ¿Es disciplina o es miedo a evolucionar? La respuesta llegará de la forma más brutal posible. La burbuja estalla, empresas desaparecen, fortunas se evaporan y de repente, lo que parecía obvio, deja de existir. Buffett no solo evitó la caída, estaba listo. Y aquí se revela algo clave. No ganar también es una estrategia, si te permite sobrevivir cuando otros no pueden. Pero lo que viene después será aún más grande, porque el sistema entero está a punto de tambalearse. Es el año 2008. El mundo enfrenta una de las peores crisis financieras de la historia. Bancos quebrando, mercados colapsando, desconfianza total. Y en medio del caos, Buffett vuelve a hacer lo impensable. Invierte miles de millones en empresas que otros consideran demasiado peligrosas. Goldman Sachs, General Electric. Y aquí aparece una pregunta clave. ¿Está arriesgándolo todo? ¿O ve algo que los demás no pueden ver? Porque estas decisiones no solo salvarán empresas, reforzarán su leyenda. En momentos de crisis, el recurso más escaso no es el capital, es la confianza. Y Buffett la tiene. Empresas enteras aceptan sus condiciones, porque saben algo. Si Buffett invierte, el mercado respira. Y aquí hay una lección que va más allá del dinero. Tu reputación puede convertirse en tu mayor activo financiero, pero construirla toma toda una vida. A pesar de su fortuna, Buffett vive de forma sorprendentemente simple. La misma casa, hábitos sencillos, rutinas estables. Y aquí surge una pregunta que muchos no pueden responder. ¿Cómo alguien con tanto dinero no necesita demostrarlo? Porque para Buffett, el juego nunca fue gastar, fue construir. Y esa mentalidad es la que lo mantiene enfocado incluso en la cima. Década tras década, Buffett sigue haciendo lo mismo. No cambia por presión, no se deja llevar por tendencias. Y aquí se revela el verdadero secreto que muchos buscan, pero pocos aplican. Consistencia más tiempo igual a resultados extraordinarios. No hay atajos, no hay trucos, solo decisiones correctas, repetidas. Pero hay algo más, porque llega un punto donde el dinero deja de ser el objetivo. En 2006, Buffett anuncia algo inesperado. Donará la mayor parte de su fortuna, decenas de miles de millones de dólares, principalmente a la Fundación Bill y Melinda Gates. Y aquí aparece una idea poderosa. El éxito no es solo cuánto acumulas, sino qué decides hacer con ello. Pero esta decisión también deja una pregunta abierta. ¿Qué queda cuando ya no necesitas ganar más? Cada año, miles de inversionistas viajan a Omaha, no para ver un espectáculo, sino para escuchar a Buffett pensar. Responde preguntas durante horas.
sin guión, sin filtros. Y aquí ocurre algo interesante. Su valor ya no está solo en lo que hace, sino en cómo enseña a otros a pensar. Después de décadas en el mercado, su filosofía sigue intacta. No complicar lo simple, no seguir a la multitud, no perder de vista el largo plazo. Y aquí está el punto clave. No se trata de predecir el futuro, se trata de estar preparado para cualquier escenario. Pero incluso una mente como la suya no es eterna. El tiempo avanza, las generaciones cambian, el mercado evoluciona. Pero Buffett sigue ahí, observando, pensando, decidiendo. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué pasará cuando ya no esté? Porque su influencia va más allá de sus inversiones. Warren Buffett no solo construyó una fortuna, construyó una forma de pensar. En un mundo de velocidad, eligió la paciencia. En un mundo de ruido, eligió la claridad. En un mundo de impulsos, eligió la disciplina. Y tal vez esa sea la mayor lección de todas, porque cualquiera puede aprender a invertir, pero muy pocos pueden dominar lo que realmente mueve el resultado, sus propias decisiones. Y ahora la pregunta ya no es sobre Buffett, es sobre ti. Cuando llegue el próximo momento de incertidumbre, ¿vas a reaccionar como todos o vas a pensar diferente?